Bueno, buenas tardes, Dios me les bendiga, Dios me les guarde, pero de verdad que pues todo esté bien, Dios sea mostrando su amor, su misericordia para con ustedes. De verdad le doy muchas gracias al Señor por permitirme una vez más pues compartir con ustedes esta tarde, compartir de parte del Señor lo que Él en su misericordia pues nos enseña día a día, ¿verdad? Lo que Él día a día nos va instruyendo y enseñando para este propósito específico de compartirlo con otras personas, ¿no? Ese es el sentido por el cual el Señor nos nutre cada día y nos muestra en su misericordia y su amor, nos muestra cosas a diario, ¿no? Para nosotros poderlo compartir y ser de ayuda, edificar a otros, ¿no? Le damos gracias de verdad a la familia de este ministerio MIPIS, que siempre está allí, prestando sus servicios también, ¿no? Esto que el Señor les ha permitido, esta plataforma, donde tantas personas pueden ser bendecidas y pueden ser ministradas y pueden llegar a crecer en su vida como creyentes, ¿no? Como cristianos, como líderes, como personas, como ministros. Y es muy importante eso, que nosotros entendamos que todo lo que tenemos es del Señor, ¿no? Es para Él, es por Él y viene de Él. Por lo tanto, pues debe regresar a Él como una adoración a Él. Así que yo le doy gracias al Señor por la vida de todos los que están conectados hasta ahora y que van a tomar este tiempo como eso precisamente, como una ofrenda delante de Dios para nutrirnos de Él, ¿no? Para eso, pues quisiera que continuáramos con la serie de enseñanzas que traemos sobre lo del liderazgo cristiano. Hoy ya por última cualidad que vamos a nosotros a resaltar el día de hoy, este, vamos a estar hablando de lo que es la valentía, ¿no? De lo que es la valentía. Vamos a hablar de eso. Perdón, ya de la valentía hablamos de la lealtad. Vamos a hablar hoy de lo que es la lealtad, ¿sí? Esa cualidad que todo cristiano debería de tener, pero principalmente hablando en el núcleo de aquellas personas que quieren empezar a trabajar dentro de la iglesia o que quizás el Señor los ha llevado a fomentar un grupo, ¿no? Crecer en un grupo y liderizar ese grupo, bien sea, no sé, un grupo de células puede ser, o un liderazgo dentro de la iglesia. Es muy importante que desarrollemos esta cualidad, la cualidad de la lealtad, ¿sí? La lealtad es algo que, que vale mucho en el liderazgo, vale mucho en el ministerio. Eh, Lamentablemente son pocas personas las que se consigue uno en este caminar, ¿no? Leales realmente, ¿no? Eh, la lealtad es una virtud y es algo que se puede ejercer, es algo que se puede aprender, es algo que se debe ejercitar y Dios nos da la herramienta, ¿no? En la Biblia hay numerosos hombres que fueron leales, el mismo Jesús también fue leal y precisamente sobre eso vamos a hablar, sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a conversar sobre esa cualidad que nosotros como personas en formación, como hombres y mujeres que le estamos creyendo al Señor, que tenemos un llamado de parte de Dios, que hay algo allí, ¿no? Que Dios quiere hacer germinar y hacer crecer. Es importante que nosotros pues analicemos estos puntos y nos tomemos en cuenta, ¿no? Eh, Sé que la lealtad, eh, diferentes personas tienen diferentes definiciones de lo que la lealtad en sí es, pero desde el punto de vista bíblico, leal es aquella persona que hace y actúa conforme a los principios que Dios establece en su palabra. Eso es una persona leal, ¿sí? Una persona leal o la lealtad es aquello que te motiva a ti a actuar conforme a los principios eh, que vemos en las escrituras, ¿no? A honrar a quien debes honrar, a obedecer a quien debes obedecer, a someterte, ¿no? A tus autoridades. Esto lo hacemos o esto lo hace una persona que ha comprendido lo que es la lealtad, ¿no? Por eso
es muy importante dentro del liderazgo desarrollar esta capacidad, ¿no? Que Dios sea de verdad iluminándonos en el día de hoy y que Dios mismo en su misericordia sea ayudándonos, ¿no? Si tenemos esta cualidad o no, si la tenemos limitada o si de verdad nunca la habíamos tomado en cuenta. Vamos a hablar cosas como, por ejemplo, debo ser leal, yo le soy leal a Dios y no a los hombres. Eso en cierto punto es real o no. Puedo ser leal en algunas áreas nada más y en otras no. ¿Será eso cierto, no? ¿Cómo es esto de la lealtad? ¿Cómo es esto que se desarrolla? En la Biblia, Dios nos manda a ser leales o no. Eh, es muy importante que nosotros el día de hoy pues podamos tomar en cuenta, ¿no? Tomar en cuenta, analizar, meditar sobre este tema. Es muy importante. Entonces, bueno, empezando sobre lo que es la lealtad, como ya le dije, desde el punto de vista bíblico, lo que la Biblia nos deja entender sobre este tema, sobre la lealtad, desde el punto de vista general de todo creyente, porque como les dije al principio, todo creyente debería ser leal, ¿no? Debería tener la lealtad, esa facultad, principalmente a Dios, ¿no? Por encima de todo. Nosotros debemos ser leales a Dios, a su palabra, a lo que está escrito allí, ¿no? Por medio de cómo funciona la lealtad, ¿no? ¿Cómo desarrollo la lealtad? Bueno, yo primero tengo que saber en qué límites tengo, eh, qué libertad el Señor me ha conferido, qué limitantes tengo en mi vida como cristiano. Y cuando yo tengo esas limitantes, ¿no? Cuando yo tengo bien definido el territorio en el cual yo como cristiano, después lo aplicamos al liderazgo cristiano, pero hablando general, ¿no? De todo creyente. Después que yo puedo entender hasta los límites, cuáles son las fronteras, ¿no? De ese territorio en donde Dios me ha plantado, ¿no? De mi vida como cristiano. Entonces ahí es cuando yo desarrollo realmente el sentido de la lealtad. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde puedo ir? Eh, ¿Cuáles son los límites que yo no debo cruzar, ¿no? La lealtad tiene que ver mucho con el temor a Dios, tiene que ver mucho con sus principios. Desarrollar el temor a Dios es lo que me va a permitir a mí ser una persona leal o no, ¿no? Por eso es muy importante que la lealtad se fundamenta principalmente en el conocimiento de ese Dios. Desarrollar yo una amistad, desarrollar yo una relación, una convivencia, una comunión con este Dios al cual le servimos, por medio de su palabra, buscando principios en su palabra, tratando de indagar allí. Eso nos va a ayudar a nosotros a entender cómo debo actuar, ¿sí? ¿Qué límites tengo que tener? Eh, si bien es cierto que en Cristo nosotros ahora somos libres gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y Pablo escribe al respecto, hablando de que toda cosa me es lícita, mas no toda me conviene. Quiere decir que yo tengo algunos límites en los cuales si yo cruzo esos límites, entonces yo dejo de ser leal. Yo violento esa lealtad que todo cristiano debería de servir, de mostrarle a nuestro Dios, ¿no? Entonces, hablando del ámbito más hacia lo que estamos tratando todas estas semanas, venimos tratando a lo largo de toda esta semana, que es el liderazgo cristiano. Dentro del liderazgo cristiano yo debo de desarrollar también una lealtad, ¿sí? Ahora, yo no puedo, contestando la pregunta de si yo debo serle leal solamente a Dios, y no a los hombres, ¿no? Yo creo que bíblicamente eso es imposible. Yo no puedo serle leal a Dios y no ser leal al hombre que Dios o a la mujer que Dios ha colocado allí, ¿no? La lealtad no tiene que ver con si me parece o no lo que la persona está haciendo, siempre y cuando la persona no violente los principios bíblicos y no vaya más allá de las limitantes, ¿no? Que estamos hablando, ¿no? De esas fronteras que como cristianos todos deberíamos de tener, siempre y cuando esto no suceda, entonces yo debo de ser leal a esa persona, ¿sí? La lealtad no tiene que ver con la fidelidad. La fidelidad es otra cualidad.
La fidelidad es hacer fielmente, cabalmente, puntualmente lo que me mandan a hacer. Eso es la fidelidad, ¿no? Hablando del tema de hoy, que es la lealtad. La lealtad es un sentido de obediencia, de sumisión, de ayudar, ¿sí? Es una unión común que se hace. Es algo que yo soy leal a un pacto que yo he creado, que yo he establecido, ¿no? En este caso, en el caso de los cristianos, ¿no? Es Dios mismo quien estableció ese nuevo pacto en nosotros por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y yo debo ser fiel a ese pacto, ¿no? Ese pacto, ese nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nuestra salvación, nuestra redención, tiene unos lineamientos, ¿no? Entonces yo para eso tengo que conocer. Entonces la lealtad como primer principio, si pudiéramos avanzar en el tema, el primer principio de la lealtad, ¿sí? Es conocer las limitantes, aquellas limitantes que yo como creyente debo de tener, ¿no? Hablando dentro de lo que es el ámbito del liderazgo cristiano, dentro del ámbito del liderazgo, eh, yo como creyente tengo que saber cuáles son las actividades que debo hacer como líder. Yo tengo que saber en qué tengo que desenvolverme, cuáles son las limitantes que yo debo hacer, qué es aquello para lo cual se me ha llamado, conocer las cualidades, conocer los dones que debería tener, conocer, por ejemplo, el trabajo que debo hacer, las responsabilidades que tengo que hacer, no abusar con los privilegios que este cargo quizás dentro de la iglesia me pueda brindar. Y cosas como esta, ¿no? En el ejercicio es realmente donde nosotros podemos saber si una persona es leal o no. Usted quiere saber si una persona es leal realmente, primeramente a Dios y luego a los hombres. Entonces usted analícelo, cómo se mueve, ¿sí? Cómo se comporta, cómo si a pesar de algún problema, alguna desvalencia, alguna enfermedad o alguna cosa, él continúa, ¿no? Él continúa ejerciendo ese trabajo, o si por el contrario, más bien busca cualquier excusa, cualquier contratiempo para entonces evadir las responsabilidades que se le ha otorgado. Si esto es así, entonces esta persona no está siendo muy leal a lo que se le ha encomendado, ¿no? Como les decía, la lealtad tiene que ver mucho más allá de cómo yo me sienta, de con lo que yo creo o lo que no creo, ¿no? Es un compromiso que se asume, ¿no? Y hablando precisamente de algunos hombres de Dios, algunos personajes bíblicos, ¿no? Para que esta conversación que tenemos pueda tener un sustento bíblico. Eh, si yo hablo de lealtad, inmediatamente a mí, quizás a usted le salte alguna persona a la mente, ¿no? Quizás, por ejemplo, hablamos de lo que es un cristiano que evidencia amor. Podemos buscar por lo menos el evangelista o al apóstol Juan, ¿verdad? Él mismo se describe como el discípulo amado y habla mucho sobre el amor. Y así diferentes hombres de Dios resaltan algunas cualidades, ¿no? Pero hablando precisamente de lo que es la lealtad esta tarde, creo que fielmente el rey David, ¿no? Este hombre puede resaltar lo que es la lealtad de una manera muy evidente. Muchos de nosotros quizás ya conocemos la historia del rey David, por eso quizás no vamos a leer toda su historia, ¿no? Que no tendríamos tiempo para hacer eso ahorita, pero quiero resaltar algunos momentos en la vida del rey David donde él evidenció una lealtad, ¿no? Donde él se comportó como una persona leal, ¿no? Leal, incluso en muchas ocasiones leal en momentos en que otra persona no actuaría de esa manera. Él tenía momentos en donde, por las circunstancias quizá, por lo que se desenvolvía en el momento, el contexto de lo que estaba sucediendo, él fácilmente y con muchas bases, si pudiéramos decir, hubiese podido actuar de otra forma, pero él decidió permanecer leal a sus principios, a lo que él creía, ¿no? Al conocimiento de ese Dios. Entonces, eh, quizás ya usted ya conocerá la historia que vamos a leer, pero bueno, quiero que vamos un segundo eh, rápido acá a
primera de Samuel, vamos a estar leyendo el 24, vamos a leer el capítulo 24, vamos a estar leyendo allí unos versículos, vamos a estar leyendo del versículo 1 en adelante, ¿sí? Primera de Samuel 24, desde el 1 en adelante, ¿sí? Dice así en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, Saúl entró en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día en que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pereciere, como te pareciere, perdón, como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Este pequeño pasaje, ¿no? Este momento en la vida de David resalta muchas cualidades del corazón de David. Si usted quiere conocer, dice la Biblia que nosotros como seres humanos no podemos mirar lo que Dios mira, ¿no? No podemos penetrar en el corazón del ser humano, pero Jesús dio un principio y dijo que por los frutos podemos saber, ¿no? Que aquel árbol malo no puede dar frutos buenos y aquel árbol bueno no puede dar frutos malos, ¿no? Es una ley, es un principio espiritual. De esa manera, entonces yo puedo asimilar o yo puedo ver o yo puedo indagar, discernir en la conducta externa, ¿no? En las palabras, en la conducta de una persona, y yo puedo evaluar entonces conforme a eso, ¿no? El Espíritu Santo me puede ayudar a discernir allí eh, y saber y entender cuáles son las motivaciones del corazón, los valores, los principios que este creyente, que esta persona tiene. Y nosotros como líderes es muy importante que Dios nos dé esta capacidad de nosotros poder pesar, ¿no? De poder saber, discernir, separar los corazones, las personas, para nosotros poder avanzar, ¿no? En el reino de Dios y sobre todas las cosas no tener tantos desaciertos a la hora de trabajar, ¿no? Recuerden que las personas pueden engañarnos, ¿no? Colocar fachadas o máscaras fácilmente. Entonces no es solamente aquello que dice la persona, sino también cómo actúa, ¿no? Dice un dicho por allí en el mundo que dice que más vale, ¿no? Que las palabras, perdón, que las palabras se las lleva el viento, ¿no? Que más vale son las acciones que 1,000 palabras. Entonces, en el actuar de David, en este ejercicio que David hizo, en esta conducta, cómo se comportó en este momento, nos deja ver que David era un ejemplo de lo que era la lealtad. Fíjense que los hombres, el ejército, ¿no? Los hombres que estaban allí con David, ellos le recuerdan a David y le dicen, quizás este sea el momento en que se cumpla una palabra que se te dio. O sea, que David tenía una palabra, él tenía un respaldo, vamos a decir algo así, bíblico, si pudiéramos decir, ¿no? Dios le había dicho que le iba a entregar sus enemigos en sus manos. El detalle está en que desde el punto de vista humano, que era como los hombres que estaban con David en el momento veían a Saúl, lo veían como simplemente un enemigo, ¿sí? Alguien que quería efectivamente quitarle la vida nada más, ¿no? Y realmente esas eran las intenciones del rey Saúl. Las intenciones de él no era precisamente venir y encarcelar a David, no, él lo quería asesinar, lo quería matar. Por eso estaba acompañado de 3,000 hombres
Imagínense, ¿no? Entonces la lealtad, si tomamos este principio y vamos poco a poco analizando esta historia que leímos, podemos ver que la lealtad va más allá de simplemente tener algunas excusas válidas, ¿sí? Muchas personas van a tener algunos pretextos o excusas o conjeturas o van a llegar a conclusiones que aparentemente son válidas desde el punto de vista humano, terrenal, desde cualquier persona lógica o sentido común, va a entender y va a decir, wow, no, esta palabra se va a cumplir aquí, porque es que él es tu enemigo, él es que te está persiguiendo, te está intentando matar. Si nosotros nos regresamos unos versículos más atrás, podemos ver en el momento, por ejemplo, en que David tocaba el arpa y Saúl le tiraba esas lanzas. Dice la escritura que él esquivó en dos oportunidades esa lanza. Quiere decir que la primera vez que Saúl le tira esa lanza, ¿no? Le arroja esa lanza, él continuó haciendo el trabajo, porque por eso fue que hubo una segunda lanza, ¿no? A veces nosotros quebramos esa lealtad, ese servicio que hacemos a la primera lanza, ¿no? Y no te quiero decir con esto que tenemos que aguantar atropellos ni que tenemos que dejar que todo el mundo venga ahora y te pisotee o algo así, no. Tampoco podemos llevarlo a un extremo, ¿no? No estoy hablando de esto. Estoy hablando de que hay una lealtad que se debe guardar, si hay un trabajo específico. Había un tiempo en la vida de David en que él iba a ser formado y esta etapa, por ejemplo, la de las lanzas, ¿no? Era una manera en que Dios estaba formando el corazón, ¿no? Formando el corazón de David. Otra cosa era que ya para este momento, cuando Saúl lo está persiguiendo, este versículo que acabamos de leer, ya David estaba ungido como rey. Ya él oficialmente se había hecho la ceremonia tal cual como era, pues, ¿no? Como debía de hacerse para ungir a un rey. Pero él sabía que su tiempo todavía no era para reinar, su tiempo era para servirle a este rey, a pesar de que el rey ya había sido desechado. Entonces, la lealtad te va a llevar a cumplir, ¿no? Los tiempos específicos. Nadie puede llegar a un reinado o a un liderazgo o a una posición, pudiéramos decir, de privilegio o de autoridad, si primero tú no te sometes a una autoridad, ¿no? El primer paso para nosotros llegar a ser unos líderes, futuros ministros dentro de la iglesia, es el servicio como tal. Y era lo que David estaba aprendiendo. David en ese momento no podía tomar la venganza o la vida de Saúl en sus manos, que es lo que continúa, ¿no? Si leemos más abajo lo que acabamos de leer, este versículo, podemos entender que él aún se atreve a ir en contra del principio de él mismo y va por la presión de los demás, basta ya y le corta, ¿no? Le corta corta el borde del manto nada más. En un momento en que Saúl estaba desapercibido, en un momento en que Saúl no estaba pendiente quizás, él no en ese momento estaba vulnerable, si pudiéramos decir también, él estaba allí en la misma cueva con ellos, en la oscuridad, allí en las esquinas, en los rincones, y podía acechar fácilmente a Saúl ahí en ese momento. Sin embargo, él decidió cortar sencillamente el borde del manto nada más, ¿no? Entonces dice la escritura que más adelante aún David se turba en su corazón por haber hecho esto, solamente haber cortado el borde del manto, ¿no? Esto podemos ver la gran firmeza que él tenía en sus principios, ¿no? Como él en su corazón tenía un corazón leal, ¿no? A los principios. Entonces, aquí podemos responder la pregunta, ¿yo puedo ser leal a, a Dios y no serle leal a los hombres que Dios ha colocado? Eso es imposible, no se puede hacer. Si Dios es el que ha colocado algún líder, algún mentor, algún pastor, no sé, alguna persona de autoridad, ¿no? Sobre ti, tú tienes que serle leal a esa persona como al Señor, ¿no? Nosotros tenemos que servir
como si le estuviéramos sirviendo al Señor por medio de esa persona. No le servimos a las personas, le servimos a Dios por medio de esas personas, ¿no? Jesús lo ilustró de alguna manera. Él dijo, cuando ustedes van y le dan abrigo a alguien, cuando ustedes le den comida a alguien, cuando ustedes le den sustento a alguien, cuando ustedes visiten a alguien que está enfermo, cuando ustedes vayan y visiten a alguien que esté encarcelado, preso, ustedes lo hicieron conmigo. Entonces, si nosotros tenemos esta perspectiva correcta, ¿no? De lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la lealtad, podemos entender que la lealtad va más allá de simplemente cumplir con un rol de lo que me están haciendo, ¿sí? Sencillamente me dicen, bueno, tu función es venir y colocar las sillas aquí y ya. Yo voy hasta allá, coloco las sillas y ya, no. Eso es obedecer, ¿sí? Eso es ser una persona obediente, eso es ser fiel, fiel a lo que se te colocó. Pero una persona que es leal es aquella persona que por lo menos en momentos en que estén hablando mal de un compañero, de un ministro, de tus pastores, tú puedas levantarte en el momento y parar la conversación. Eso es una persona leal, ¿sí? Aquella persona que aún en lo oculto, en lo secreto, aun cuando hay personas que estén de acuerdo con lo que quieras hacer o te inciten a hacer algo en contra de aquellas personas que están en liderazgo o están por encima de ti en autoridad, aún en ese preciso momento tú puedas actuar con un corazón correcto delante del Señor y hacer lo correcto delante de Dios. Fíjense que al finalizar, David viene y reprende, ¿no? A estos hombres y les enseña lo que es la lealtad y le dicen, él viene y le dice, me libre el Señor a mí de tocar al ungido de Jehová. Como ellos lo veían como enemigos, ¿sí? Estos hombres que estaban como David, ellos eran guerreros, ellos eran soldados, ¿sí? Ellos tenían un enemigo y acababan con él y ya, esa era su función. Pero David no, David tenía la capacidad de discernir, de ir más allá, y la lealtad lo motivaba a ver a este hombre de otra manera. ¿Cómo lo veía? Lo veía como el ungido de Jehová, lo veía como aquella persona que Dios lo había comisionado para un trabajo. Que el hombre se había desviado y lo estaba haciendo mal, precisamente era Dios que lo había colocado en ese puesto, quien más adelante lo iba a desarraigar. Pero no era trabajo de David hacerlo, no era trabajo de David levantarse en contra de él, no era trabajo de David juzgarlo o quitarle mucho menos la vida, ¿no? Ese era trabajo del que lo había puesto allí, de Dios mismo. Entonces, a veces nosotros nos buscamos problemas con Dios, a veces nosotros como líderes, ¿no? Eh, Erramos en muchas ocasiones nuestro trabajo porque queremos jugar el papel de Dios en algunos momentos, juzgar nosotros, nos levantamos a hablar mal de los líderes, de los pastores, de los mentores, eh, inmediatamente decimos cosas, por ejemplo, yo no es para que esté aquí organizando sillas, yo es para que estuviese, no sé, predicando, cantando, tocando algún instrumento, ¿no? Y estas motivaciones, ¿no? Por evidenciar esto, es que no estamos mostrando una lealtad hacia esas personas y por lo tanto no estamos mostrando una lealtad hacia Dios mismo, quien colocó esas personas, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos estos principios, porque estos principios no solo te van a ayudar a comportarte de la mejor manera para con los hombres, ¿no? Porque fíjense que ahí al finalizar el pasaje que leímos, dice que de esta manera David corrigió, exhortó a ellos, ¿no? Él les fue de ayuda a los demás, les enseñó algo. ¿Qué les enseñó? Ese principio de lo que era la lealtad, ¿no? Es muy importante que nosotros actuemos de esta manera, porque no solamente vamos a quedar bien con el Señor, vamos a permanecer en santidad delante de Dios, no vamos a errar el blanco, ¿no? Sino es que podemos tener la capacidad de corregir a otras personas, de ayudarles a otras personas, ¿no? Entonces, de verdad es un principio muy importante. Por ejemplo, hablando de Jesús ahora en el Nuevo Testamento, Jesús mostró en muchas oportunidades lo que era la lealtad a su Padre, ¿no? Él decía cosas como las cosas que yo digo no las digo yo, sino las que oigo de mi Padre, eso digo, ¿no? Y las cosas que yo hago no las hago yo,
sino lo que veo hacer al Padre, eso hago. Entonces, Jesús en muchas ocasiones mostró la lealtad de manera práctica, ¿no? Más que algo textual o algo cognitivo, ¿no? O algo nada más, una definición de lo que pudiera ser. Él lo expresó con su vida en ese momento. Fíjense que Jesús era Dios mismo, ¿no? Caminando en la tierra. Hubo momentos donde él mostró su autoridad, por ejemplo, al caminar sobre las aguas, al resucitar a una persona, ¿no? Después de 4 días de muerto. Entonces, efectivamente, habían pasajes donde decía, por ejemplo, si no sabes que si yo oro al Padre enviará legiones de ángeles a defenderme. O sea, él tenía la capacidad, ¿sí? Tenía la capacidad de poder librarse de esa misión tan dolorosa que atravesó aquí en la tierra. Pero fue leal a ese Dios, a ese Padre, ¿no? Que lo envió. Uno de los pasajes donde se ve la lealtad, ¿no? La fidelidad, esa lealtad a su padre y a la misión que él trajo, fue en el momento del Getsemaní, ¿no? Yo sé que quizás ya muchos lo han leído, por eso sencillamente lo vengo a nombrar. Eh, Ese momento en que él empieza a orarle al Padre y en angustia le dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En eso él está asumiendo un principio de sumisión, ¿no? De sujeción a las directrices, a la voluntad del Padre. Eso muestra una lealtad, ¿no? Momentos en que yo puedo tomar una decisión y no tomo mis propios intereses, sino que soy leal al llamado, soy leal a esa persona que la cual está en eminencia, la cual Dios ha puesto sobre mí, o es esa cobertura, o esa persona que me está mentoreando, me está liderizando, aquel pastor, aquel líder de célula o del líder de jóvenes, ¿no? Momentos oportunos donde yo quisiera, quizás pudiera con propiedad, quizás hablar algunas cosas, ¿no? Teniendo pruebas en el momento de que es real lo que está sucediendo, ¿no? Como les vuelvo y les repito, David en este momento no es que Saúl lo estaba buscando para hablar mal de él o para injuriarlo o para amonestarlo por un tiempo, sentarlo por 2 meses en disciplina. No, Saúl lo estaba buscando para matarlo y ya él lo sabía por las diferentes ocasiones, ¿no? Le recuerdo que en 2 oportunidades les lanzó una lanza, ¿sí? ¿No? Tiró una lanza. Entonces, pues, él sabía lo que Saúl venía a hacer, sabía lo que Saúl estaba por hacer, quería hacer en su corazón. Pero esto no quitó la lealtad que él le debía a Dios por medio de la lealtad que le mostraba al rey Saúl. De la misma manera Jesús también. Si él no hubiese tomado esa actitud, sino que se hubiese sublevado y hubiese violentado esa lealtad, ¿no? Al Padre, entonces quizás nosotros no tuviésemos redención. No existiera una iglesia ahorita, no existiera este cuerpo que es la iglesia en la tierra, ¿no? Que está para manifestar la gloria de Dios en la tierra. Quizás no hubiese una salvación, todos fuésemos condenados. Entonces, fíjense todo la importancia, hablando de la importancia de la fidelidad, ¿no? De la lealtad, perdón, hablando de esta importancia de la lealtad. Vemos que cuando tú eres leal, ¿no? A lo que Dios te ha llamado, hay bendiciones detrás de eso. Dios bendice a las personas leales, ¿no? A las personas que son fieles. Para finalizar, hay un momento en que Jesús habla sobre las parábolas de los talentos y dice que a uno repartió 5, a otro repartió 2, y a otro repartió 1. Y bueno, estos hombres fueron, el amo salió, fue, estos hombres vinieron y trataron de multiplicar sus talentos, pero uno no hizo eso, sino que al que le entregaron uno fue y lo enterró. Cuando regresa su amo y pide cuentas sobre lo que se les había entregado, ellos, el que tenía 5, pues le dio los 10. Y así, cuando viene el turno del que tenía uno solo, le dice, no, yo tuve temor de ti, entonces lo que hice fue que lo enterré. Eh, y ahí Jesús da un principio, ¿no?
viene y le dice, bueno, al que tiene se le dará más, y aún al que no tiene, lo que tiene se le será quitado, ¿no? Entonces, la lealtad te va a permitir eso. Cuando tú eres leal realmente en un ministerio, tú eres leal a un llamado, tú eres leal a ese compromiso que asumiste delante de Dios, o sencillamente eres leal en tu vida como creyente, Dios va a darte más, ¿sí? Dios va a bendecirte con más. Él va a cumplir esos deseos que hay en tu corazón. Él va a contestar esas oraciones, va a confirmar aquellas cosas que quieres que confirme en tu vida. Así que, pues te animo que hoy puedas orarle al Señor, ¿no? Y practicar la lealtad primeramente con Dios, con la Biblia, con la Escritura, con esos principios que están allí eternos, que no cambian, ¿no? Que Dios nos permita empezar a indagar, a buscar, a ver qué cosa estamos fallando para que podamos cumplir lealmente este llamado que Dios nos ha hecho. Y pues también, en segundo lugar, aunque no menos importante, también sé leal a estas personas que Dios ha colocado, ¿no? A estas personas, a tus pastores, a los líderes, a los mentores, ¿no? Aquellas personas que Dios mismo ha colocado por una u otra razón dentro de esa organización que es la iglesia, ¿no? Entonces, que Dios nos permita ser leales a estas cosas, que Dios nos permita cultivar esta lealtad en nuestro corazón, que nos ayude a formar eso. Y quizás esa sea la razón por la cual no hemos avanzado. Quizás Dios está probando primero o ayudándonos a formar esa lealtad primero en nuestro corazón para podernos entregar más, ¿no? Porque si no somos fieles, como dice la Escritura, en lo poco, en lo mucho nos van a colocar, ¿no? Entonces, pues, de verdad, pero en el nombre poderoso de Jesús, que no solamente esta enseñanza, sino todas las que hemos venido compartiendo a lo largo de todas estas semanas, de verdad hayan sido de bendición para algunos de ustedes. De verdad que para mi formación, para lo que Dios ha hecho en mi vida, de verdad han sido de mucho beneficio, de mucha bendición. Por eso nació en el corazón, en mi corazón, pues, eh, darlas, ¿no? Compartirlas, enseñarlas, eh, porque quizás alguna persona puede ser nutrida, puede ser edificada con estas enseñanzas, ¿no? Entonces, que sea Dios mismo, ¿no? Ayudándonos, siempre permitiéndonos crecer, avanzar. Te animo en el amor de Dios, que creas lo que el Señor ha dicho en tu corazón, si sientes que Dios te ha llamado a algún trabajo dentro de la iglesia, algún ministerio, cree que Dios lo puede hacer. Empieza a prepararte, a capacitarte para ello, para hacerlo con excelencia, como Dios merece que se haga. Y ponte en las manos de tus pastores, de tus líderes, de tus mentores, habla con ellos, con personas de testimonio, ¿no? Con personas de, de oración, con personas espirituales, abórdalos y diles, ¿no? Tienes en tu corazón crecer en alguna área, desarrollarte en algún ministerio, y sé que ellos van a ayudar, sé que ellos van a guiarte, ¿no? En este camino, en este desarrollo. Recuerda que la misión de ir y hacer discípulos, ¿no? De enseñar, de predicar el evangelio, es para todos, para toda la iglesia. Y sé que de una u otra manera quizás no seas predicador o quizás no seas maestro, pero sé que en el área donde el Señor te va a colocar vas a ayudar a esa función, ¿no? Esto no sencillamente está en esos 5 ministerios nada más. El que puede ayudar compartiendo de sus bienes, ¿no? Dando, sembrando en una obra, puede ayudar también a extender el reino, ¿no? Y que misioneros puedan ir y que se puedan hacer jornadas sociales y ayudar. Y por medio de esto, regar, ¿no? Extender el reino. Así que te animo a que pongas en práctica lo que el Señor te ha entregado, a que le crías al Señor, a que sea Dios mismo confirmando, ¿no? Confirmando lo que Él quiere hacer en tu vida. Espero de verdad que estas enseñanzas que hemos compartido hayan sido de mucha bendición para tu vida y pues nos vemos en otra oportunidad. Dios te bendiga, Dios te guarde, de verdad. Se les ama mucho en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.